Hola, soy Marimar Vega. Y yo, Efraín Martínez. Y queremos invitarlos a nuestro rincón. El rincón de los errores, donde errar es hasta bien visto. ¿Qué es la terapia asistida con psicodélicos? No solamente podríamos hablar de terapia asistida con psicodélicos, sino experiencias con psicodélicos asistidas terapéuticamente. Mucha gente que se aproxima a este tipo de compuestos de una manera pues muy inconsciente, ¿no? y muy irresponsable, incluso que lo recomiendan a veces a personas que están completamente contraindicadas. Si tú eres una persona muy depresiva, con un psicodélico puedes sentir que pierdes todo sentido. Ese tipo de situaciones podrían ser riesgosas cuando no se dan en entornos contenidos, en entornos preparados para manejar ese tipo de circunstancias. Los psicodélicos son amplificadores no específicos de la conciencia. Es decir, que van a amplificar algo que tú ya traes ahí. Ahí es precisamente donde se pueden dar desarrollos maravillosos para el bien de la persona, o al revés. Así es. Puedes ayudar a minimizar el riesgo de este tipo de circunstancias posteriormente, o a potenciar su beneficio, que realmente represente un beneficio para su vida. Te da la posibilidad de desarrollar un nuevo sentido de identidad, un nuevo sentido de quién soy, o de eliminar un sentido de identidad que era muy doloroso, que era muy dañino. Bienvenidos a nuestro rincón. Les voy a robar unos segunditos antes de entrar al episodio. Primero, para agradecerles. Queremos agradecerles de parte de todos los que hacemos el rincón, que estén aquí, que nos escuchen, que nos vean. Para nosotros es un espacio hermoso y agradecemos muchísimo que ustedes estén aquí. Y les queríamos pedir que si nos ayudan a seguirnos o a suscribirse, es gratis, no tienen que hacer nada más que picarle ahí, pero eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a que sigamos creciendo la comunidad, a que podamos seguir haciendo episodios, a que tengamos a los invitados que ustedes quieran. Y también compártanlo. Si les gusta un episodio, compártanselo a la gente que ustedes más quieran. Y bueno, vamos al episodio. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del Rincón de los Errores. Hoy, como ustedes saben, estamos en episodios especiales porque estamos invitando especialistas y también personas con experiencia de vida porque estamos en el Rincón de los Errores. Y hoy tenemos precisamente un episodio muy importante, muy serio, quizás especialmente dirigido para el mundo adulto, donde vamos a hablar de un tema que está sonando en muchas partes, pero a veces no con la seriedad que se requiere. Y para ello invitamos a un viejo amigo de muchos años, casi que desde la adolescencia. Es un colega, psicólogo, doctor en psicoterapia y es una de las figuras más importantes en la actualidad de la terapia existencial en el mundo. Dirige el Círculo de Estudios Existenciales de México, ha escrito 7 libros, tengo el gusto de haber escrito uno de sus libros con él. Se llama Jackie Martínez. Ay, Bienvenido. se apellidan igual, Nos apellidamos además. primos, Son exacto. primos. México, En Colombia. algún lugar somos primos, seguro que sí. Bienvenido, Jackie. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y además para un tema del calibre que vamos a tocar. Lo hemos conversado muchas veces que se requiere de conocimiento, de formación y tú tienes formación especializada en este tema. Que no has dicho cuál es. Que no he dicho de qué vamos a hablar, dije que era muy importante. Muy que era importante, para nada ahora, más, digo de pero no emoción. has dicho qué es. pero no dije, Ajá. vamos a hablar de las parejas swinger. No, mentira. Mueve las llaves. Vamos a hablar, vamos a hablar de psicodélicos, del uso terapéutico de los Ujú. psicodélicos, de la responsabilidad que hay que tener con esto, de qué es qué y qué no es qué, y por eso decidimos invitarte, Jackie, así es que muchas gracias por estar acá. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Nos puedes contar un poquito de ti, de por qué haces esto o cómo llegaste Claro. a hacer esto? Con muchísimo gusto. Cuando terminaba desde antes de terminar la universidad, siempre me sentí muy atraído hacia lo espiritual. Y encontré algo que se llamaba psicología transpersonal, que era una psicología que, según esto, se orientaba principalmente hacia lo espiritual. Y leyendo algunos textos teóricos de psicología transpersonal, descubrí que estos teóricos hablaban del uso de psicodélicos como una forma de accesar a la experiencia espiritual. Entonces, eso me dio mucha curiosidad y miedo, Ujú. porque al menos fuimos educados en una
época y todavía en donde todo aquello que suene a psicodélico o a droga es sinónimo del diablo. Ujú. Entonces sentía una especie de temor, pero también atracción por todo lo que en estos libros se narraba y lo quiero probar. Le comenté a un par de colegas míos y decidimos probarlo, pero no en una fiesta, en un entorno recreativo, sino recrear el protocolo de seguridad que habíamos leído en los libros de psicología transpersonal en donde hablaban de los psicodélicos para probarlo entre nosotros. Ok. Así que lo probamos entre nosotros y descubrimos experiencias valiosísimas para los tres. Incluso lo repetimos durante varios años, cada 3 meses, ¿no? Lo repetíamos para tener una vivencia como cada vez diferente y al mismo tiempo aprender de ello. Y fue absolutamente importante en mi vida, muy, muy importante en mi vida. Al grado que nunca se me fue del todo. Siempre lo tuve ahí. Siempre cuando salía un libro nuevo que sabía que era de un buen autor, lo compraba, lo leía. Y después, aproximadamente en el 2020, 21, empezaron a aparecer, no, antes, 2018, empezaron a aparecer formaciones en Estados Unidos Ujú. para hacer formación como terapeuta con psicodélicos. Pero pues yo acá en México dirigiendo el círculo existencial, dije, o sea, imposible irme para allá, seguiré conformándome leyendo libros. Ujú. Y cayó la pandemia. Y en la pandemia, estas instituciones tuvieron que dar clases en línea. Entonces, curiosamente, la pandemia me convino en ese sentido, porque durante la pandemia pude hacer mi certificación, hice una certificación en terapia asistida con psicodélicos, y entonces me metí de lleno ahora desde un punto de vista completamente científico, completamente más desde el punto de vista terapéutico, y me ha fascinado la impresionante posibilidad y toda la información que hoy tenemos, y eso que apenas estamos empezando. Entonces, así fue. Wow. Para todos los asustados que nos están escuchando, Ujú. explica qué es la terapia asistida con Sí. psicodelia. Voy a responderte de dos formas. Ujú. Primero, de la manera más clásica, digamos. Es cualquier tipo de terapia, o sea, puede ser una terapia gestalt, Ujú. existencial, logoterapia, cognitiva conductual, cualquier tipo de terapia que se le llama asistida con psicodélicos, porque la propuesta es que el terapeuta pueda recomendar a ciertos pacientes, a aquellos que están en condiciones para ello, porque hay que No todo decirlo, mundo. no todo mundo. Va. Los psicodélicos no son para No todos. todos. Eso Ajá. es muy importante siempre aclararlo, ¿no? Entonces, que el terapeuta pueda, cuando las condiciones se reúnen, recomendar a sus pacientes, ya sea que asistan a una experiencia ceremonial, chamánica, que se considere seria, etcétera, ¿no? O cuando la legalidad esté disponible, Mm. pueda participar de una experiencia terapéutica, porque hoy en día son sustancias ilegales en la gran mayoría de los países, o participar de algún trial, de algún ensayo de investigación, Ujú. en donde, pues, por el hecho de estar investigando, es legal. Legal. ¿No? Y que en esos casos el terapeuta le recomiende a su paciente la toma de algún psicodélico y continúe elaborando en terapia lo que la toma del psicodélico le despierte, le remueva, etcétera. En el 95% de los casos, y digo para dar beneficio de la duda de que por supuesto hay casos en los que no, pero en la gran mayoría de los casos, los terapeutas que tienen la ocasión de recomendar eso, ya sea en tradicional, que es más o menos legal en Ujú. términos tradicionales, o en los otros contextos que mencioné, los terapeutas reportan que cuando está bien hecho, cuidado, responsable, que se cuidaba verdaderamente que la persona estuviera indicada para ello, etcétera, en la gran mayoría de los casos, la persona descubre un boost en su posibilidad de crecimiento, en su posibilidad de desarrollo personal, incluso de descubrir nuevas herramientas para manejar su sintomatología, sus traumas, sus problemáticas, sus sufrimientos, etcétera, etcétera, en una buena cantidad de ocasiones. Ok. Esa es la respuesta clásica. Sí. Ujú. Pero déjame decirte otra que a mí me parece muy interesante. Y es que no solamente podríamos hablar de terapia asistida con psicodélicos, sino experiencias con psicodélicos asistidas terapéuticamente. Mm. A la inversa. Ujú. ¿Y a qué me refiero con esto?
en que nos guste o no, nos asustemos o no, ilegales o no, la gente los está usando. Ujú. La gente en fiestas, en festivales, en reuniones entre amigos, en parejas, etcétera, están usando este tipo de sustancias porque tienen una curiosidad, un deseo de explorar, porque les han dicho esto. Cada vez más escuchamos por aquí, por allá. Vas a una boda y en la boda escuchas en la mesa que gente por aquí, por allá. Ujú. Está por todos lados. La gente los está usando, legales o ilegales. La gente los está usando. Entonces, si eso de cualquier manera está ocurriendo, ¿cómo podemos entonces ofrecer a la gente que los va a usar o que los usa un apoyo para que, uno, se minimice cualquier riesgo? Ujú. Que cualquier riesgo, porque claro que hay riesgos. Entonces, se minimicen los riesgos, no haya grandes problemáticas en la experimentación con psicodélicos. Y por otro lado, se maximicen los beneficios, porque puede haber beneficios, incluso si la persona los utiliza en una fiesta. Puede tener beneficios para su vida. Entonces, ahí entra también el poder acompañar a esta gente con herramientas terapéuticas para cualquiera de las dos opciones, para que minimice el riesgo, no cualquiera, para ambas, Ujú. que minimice el riesgo y que pueda maximizar el beneficio. Y eso sobre todo es algo que podemos hacer en la preparación, o sea, antes de que la persona busque consumirlo, y sobre todo y principalmente en la integración, es decir, en lo que viene después. Porque la gran mayoría de la gente toma un psicodélico en una fiesta, con unos amigos, o incluso en una ceremonia. Se va a una ceremonia de ayahuasca, a una ceremonia de peyote, a una ceremonia de honguitos, etcétera, etcétera. Y después regresa a su vida como si nada. Sí, lo que hablábamos ahorita, alguien te interpreta eso, te ayuda a saber qué fue lo que pasó. Exacto. Y ahí es en donde un profesional, alguien que haya estudiado un poco más, que tenga este interés formal, serio, en trabajar con estos compuestos, pueda ayudar a esa gente a que también minimice el riesgo, porque puede haber riesgos posteriores. O sea, Mm. hay gente que ha llegado a mi consultorio, me dedico a la psicoterapia, después de una toma de ayahuasca y que trae ataques de pánico. Mm. Hay gente que tuvo una toma de sapo y ahora tiene insomnio, no puede dormir, etcétera. Entonces, puedes ayudar a minimizar el riesgo de este tipo de circunstancias posteriormente o a potenciar su beneficio, que realmente represente un beneficio para su vida. Entonces, esta sería otra segunda manera de responder, en donde lo terapéutico no solo está en la terapia asistida, Ujú. sino en las experiencias asistidas con la terapia. Clarísimo. Jackie, yo creo que aunque cada vez aparecen más estudios que asocian estos caminos con resolver temas de depresiones crónicas, con temas de estrés postraumático, con temas de alcoholismo, y cada vez esto entra y empieza a legislarse Sí. en muchos lugares del mundo. Ujú. El grueso, el grueso de lo que hay son personas que en medio de su creatividad deciden hacer un taller de un fin de semana y le dan hongos a la gente y que Sí. pase lo que pase y después los dejan sueltos sin ningún tipo de formación. Gente en medio a veces de lo que yo llamo el narcisismo espiritual Ujú. y entonces se han consolidado en gurús Sí. y pasan un montón de cosas y eso hace que la gente asocie eso genera drogadicción Ujú. o la gente eso es peligroso y confunda una terapia asistida con psicodélicos con actos que son muy irresponsables y muy peligrosos. Cierto. Entonces yo tengo un montón de inquietudes que yo creo que a mucha de la gente que nos está viendo le deben pasar por la cabeza y es, por ejemplo, ¿quiénes no? Ujú. ¿Quiénes no deberían eh, ni terapia asistida con psicodélicos, ni Ni irse recreativo. a un taller de, Claro. Ujú. de 2 Ajá. días? Me parece, esa es una pregunta fundamental, porque efectivamente hay mucha gente que se aproxima a este tipo de compuestos de una manera, pues, muy inconsciente, ¿no? Irresponsable. Y muy irresponsable, incluso que lo recomiendan a veces a personas que están completamente contraindicadas. O sea, me ha Ujú. pasado que gente me dice: "Pues me recomendaron esto", y yo: "¿Y por qué te lo recomendaron?". "Porque, padezco una, tremenda depresión de este tipo". Y yo: esa es una de las contraindicaciones, y justo por eso te lo recomendaron", ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, a grandes rasgos, lo que habría que decir es que, lamentablemente, también depende
de cada psicodélico. Cada psicodélico puede tener específicas contraindicaciones que otros no tienen. ¿Cuántos psicodélicos son? ¿Son muchos? Muchísimos, son muchísimos. más de 100. Ok. ¿No? Muchísimos. Entonces, eso dificulta la situación. Pero vamos a hablar en términos generales. Hay básicamente 3 áreas que nos podrían preocupar y que fácilmente podemos tener cuidado en ellas. Ujú. La primera es ciertas problemáticas físicas. Por ejemplo, sabemos que los varios psicodélicos, no todos, pero varios, pueden generar que haya un incremento en la frecuencia cardíaca. Entonces, ciertas personas con problemas cardíacos no les conviene tener incrementos desordenados en su frecuencia cardíaca. Claro. Y algunos psicodélicos pueden incrementar la frecuencia cardíaca. Entonces, esa sería, por ejemplo, una problemática, ¿no? Otra, muchos psicodélicos generan un cierto incremento en la presión sanguínea. Pues también personas que tienen problemas de presión no controlada podrían tener un problema por tener una ingesta de psicodélicos porque generan un incremento en la presión sanguínea. Algunos otros tipos de enfermedades también, como por ejemplo, asociados al sistema cardiovascular, como glaucoma, o como parálisis facial, o como algunos problemas cerebrales, etcétera, serían de poner mucha atención porque puede incrementarse el riesgo. Si no es sinónimo de que va a estar mal, porque nunca falta el que dice, pues yo tengo problemas de presión y cardíacos y probé y no me pasó nada. Sí, no es sinónimo de que va a ocurrir. Pero ya le estás Pero, jugando a que puede exacto, ser. el riesgo se incrementa muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces, lo primero sería eso, condiciones físicas, principalmente cardíacas, de presión sanguínea, o cerebrales, que tengan específicas situaciones cerebrales. La segunda es que estén tomando medicamentos contraindicados, porque hay medicamentos que chocan con los psicodélicos. Por ejemplo, los antidepresivos que son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Perdón lo técnico de la No, pero está expresión, ¿no? Pero este tipo de antidepresivos son que además son muy clásicos. Sí. Pueden generar un choque con Ujú. algunos psicodélicos. Entonces, la persona está tomando antidepresivos, no es la mejor idea que Ujú. tome el psicodélico. A veces el antidepresivo lo que puede generar es que el psicodélico no haga efecto Mm. cuando se toman antidepresivos. Pero lo que pasa es que la persona dice, a ver, tomo el psicodélico, no me hace, Otro. tomo Aumenta la más. dosis. No me hace, tomo más. Y ese es el peligro. Claro. Ajá, porque entonces se sobredosifica con el psicodélico, esperando encontrar el efecto. Entonces, y en realidad está el efecto apagado por la toma del antidepresivo. También la toma de ciertos antidepresivos, reguladores del estado de ánimo. Por ejemplo, el litio puede ser muy peligroso, ¿no? La toma del litio y de otros reguladores del estado de ánimo. También la toma de ciertos medicamentos antipsicóticos también pueden generar un choque con los psicodélicos. Entonces, hay que revisar qué tipo de medicamentos se está tomando y ver si esos medicamentos se contraponen con ese psicodélico en particular, Sí. ¿no? Además. Entonces, ese es otro asunto, es el segundo. Y el tercero, condiciones psicoemocionales específicas. Por ejemplo, como platicábamos hace unos momentos, cuando una persona está pasando por un muy mal momento en su vida, no es recomendable hacer un uso recreativo o ceremonial no cuidado de un psicodélico. Claro, si la persona está en un proceso de terapia asistida, protegido por todo un marco psicoterapéutico, pues está muy bien porque está usando el psicodélico justo para ayudarse con eso. Pero hay que decirlo, el psicodélico le puede meter una revolcada en eso. Así es. Una Conozco revolcada. gente. Y entonces, si no tiene el contexto que lo contenga, le puede ir muy mal. Entonces, por eso es que no se recomienda que si la gente lo va a hacer de una manera en una fiesta, Ujú. que lo hagan cuando están pasando, por ejemplo, por un duelo, Claro. o cuando están pasando por el despido de una empresa, o que perdieron su empresa, o Se que divorciaron. se divorciaron, o que están en un periodo de extremo estrés, etcétera. Esas situaciones no son las más adecuadas, porque los psicodélicos, uno de los teóricos más famosos en los psicodélicos, que todavía está vivo, se llama Stanislav Grof. De hecho, los libros de Grof son los que yo seguí
en aquel 1999 junto con mis 2 colegas para tratar de seguir un protocolo seguro en el uso de psicodélicos a través de libros de Grof. Él fue el que por primera vez fue de los que probó para tratar a sus pacientes con esquizofrenia. Fíjate que sí, él usaba el LSD. Él y otros psiquiatras, no solamente él, era un grupo de psiquiatras que empezaron a probar el LSD para ver si así comprendían mejor lo que estaba pasando en la mente del esquizofrénico. Eso. No era para tratarlo, sino para comprenderlo. Para entenderlo, Exactamente. sí. Se decía que el LSD era un psicotomimético, es decir, que hacía mímica de la psicosis, que la imitaba temporalmente. Ya. Hoy sabemos que no, que es un estado diferente, pero se creía eso. Entonces los psiquiatras tomaban el LSD esperando tener una esquizofrenia temporal y que eso les ayudara a comprender más a sus pacientes. Y sí, Grof fue de este grupo. Entonces, Grof dice que los psicodélicos son amplificadores no específicos de la conciencia. Es decir, que van a amplificar algo que tú ya traes ahí. Entonces, si tú eres una persona muy miedosa, con un psicodélico te puede dar un ataque de Hablamos pánico. ahorita. Sí, claro. Un ataque de pánico. Si tú eres una persona muy depresiva, con un psicodélico puedes sentir que pierdes todo sentido, que nada tiene sentido, que todo es un absurdo y puedes sentir ganas de matarte. Claro. Si tú tienes muchas ideas como muy orientadas hacia algo, digamos, como muy agresivo, puede instarte a ser aún más agresivo e incluso violento. Entonces, ese tipo de situaciones podrían ser riesgosas cuando no se dan en entornos contenidos, en entornos preparados para manejar ese tipo de circunstancias. La ideación suicida, por ejemplo, es algo que es importante evitarlo, a menos que sea en un tratamiento para la ideación suicida, ¿no? En donde, por ejemplo, la ketamina se usa para la ideación suicida con extraordinario éxito, pero en un entorno cuidado. Si la persona la usa por su lado, porque supo que, me recomendaron, he tenido ideación suicida, y entonces un amigo me recomendó que usara ketamina, lo voy a usar en mi casa, probablemente le den más ganas. Claro. Ajá. Entonces, necesita ser en un entorno cuidado, porque sí, es posible que le den más ganas. Pero si está en un entorno cuidado, se puede proteger. ¿Y por qué la ketamina ayuda al tema suicida? Mira, tiene que ver con parte del sistema del glutamato en el cerebro. Ajá. Parte de los estudios que se han hecho es que el sistema del glutamato en el cerebro ayuda a tener una mirada como abierta de la vida, colorida, y cuando el glutamato está fallando en nuestro cerebro, porque es algo que se ha visto continuamente en las personas que les pasa esto, solemos tener una mirada muy gris de la vida, como si perdiera el color, como si perdiera cualquier tipo de brillo. Y entonces es muy común que aparezcan ideación suicida cuando hay alteraciones en el glutamato. Incluso se sabe que el uso de ciertos medicamentos alteran el glutamato y entonces tú puedes ver en ciertos posibles efectos secundarios del medicamento. Cuidado porque este medicamento puede generar ideación suicida. Se sabe que es un efecto secundario del medicamento. ¿Por qué? Porque altera el sistema del glutamato. Bueno, la ketamina armoniza el sistema del glutamato. Entonces, fomenta que una persona que pueda tener ideación suicida pueda de pronto que se le quite, literal, ¿no? Es que no se le había quitado con nada y la ketamina se lo retira. Es casi como milagrosa. Pero en algunas personas, antes de quitárseles, se les incrementa primero. Y luego se les va. Pero los primeros 2 días, 3 días, se les incrementa. Si no tienen cuidado, Claro. Peligroso. exacto. Entonces, justo por ello es que ciertas situaciones psicoemocionales son importantes a tener en cuenta. Entonces, son esos 3. Problemas físicos, principalmente en el área cardiovascular o cerebral. Problemas de medicamentos o problemas psicológicos que pueden ser de mucho sufrimiento o de las típicas psicopatologías. Por ejemplo, se recomienda que hoy en día no se use por personas en el rango de la psicosis, sobre todo, por ejemplo, esquizofrenia. ¿Por qué? La psicosis o la esquizofrenia podemos entenderla como un poco de caos mental. Es como si la persona entrara en caos y le tuviera mucha dificultad para poner orden a sus pensamientos, mucha dificultad para poner orden en su vida, en lo que percibe. Se le confunde imaginación, pensamiento, sentimiento, intuición, todo se le mezcla y se le confunde. Bueno,
El psicodélico hace eso para todos un ratito, por eso se creía que era un imitador de la psicosis. Ah. Ajá, porque es verdad que el psicodélico sí impone cierta entropía en la conciencia, es decir, cierto caos, cierto desorden al tipo de orden al que estamos normalmente acostumbrados. Entonces puede generar cierto desorden. Eh, Recuerdo, por ejemplo, cuando yo tuve una experiencia con ayahuasca, Ujú. recuerdo que hubo un momento en donde no sabía si quería estornudar, si quería toser, si quería bostezar, si quería vomitar Ujú. o si quería hacer pipí. Ujú. No estaba seguro cuál de todas las anteriores. Sabía que era una de esas, pero no sabía cuál. Me acuerdo que dije, mejor me voy al baño, no voy a hacer, ¿no? Que aparezco mojado, ¿no? Estornudé. Exacto. Entonces, por supuesto que confunde. Mm. Bueno, en una mente que está acostumbrada a organizarse, sales de la experiencia y te reorganizas. Pero en una mente que tiene dificultades para organizarse, Oh. mm, por eso se dice que algunas personas se quedan en el viaje. Ah. Ajá, a eso se refieren. O sea, son personas que ya per se tenían dificultades para estar en esta realidad, que ya tenían problemas porque les costaba mucho trabajo organizarse. Y entonces de pronto se desorganizan. A lo mejor es muy difícil que vuelvan a estar un poco organizados. O sea, alguien que no tenía ese problema de desorganización, ¿es imposible que se quede en el viaje? Imposible nunca, ajá, porque Ok, imposible no no hay sabemos. nada, ¿no? Sí, Pero es muy poco poco probable. No se conocen casos. ya, Ajá. sí. No se conocen casos de una persona que tenía una buena estabilidad mental Y y se haya quedado. se haya psicotizado después del uso de un psicodélico. No, en todos los casos podemos rastrear que la persona tenía ciertos rasgos previos al uso del No, de psicodélico. pronto se conocen casos de personas que parecía que, Ujú. que parecía que estaban muy cuerdos. Pero es que por Exacto. eso es tan importante recalcar, si acaban de llegar a este episodio, regresenle y vean los del principio, pero recalcar que todo lo que estamos hablando tiene que ver desde una manera responsable. O sea, Correcto. no hacerlo nada más porque te lo dan. O sea, hay que averiguar si te va bien a ti, si en qué momento de la vida estás, qué medicamentos estás tomando. O sea, hay Es que que ver un millón de cosas. Este era uno de los puntos centrales por lo que era muy importante para nosotros que vinieras. Gracias, sí, Porque sí. la gente, o sea, el nivel de irresponsabilidades es que puede estar en juego la vida, Pues han pasado la casos así. desorganización mental de cosas tremendas, Ujú. episodios muy graves. Y hay algo más sutil dentro de esto, no sé si tú te has enterado o has visto estas cosas, pero profesionales que han leído un poco y entonces dicen, ok, vamos a ir experimentando de pronto con un poquito de ketamina, Ujú. vamos a, pero no tienen claridad sobre temas de neurogénesis, Ujú. no saben lo que sucede unas semanas después Ujú. de estar tomando un psicodélico y cómo esas semanas son muy importantes, Ujú. porque ahí es precisamente donde se pueden dar desarrollos maravillosos para el bien de la persona o al revés. Así es, así es. ¿Por qué no nos cuentas un poquito Con mucho gusto. de esto de la neurogénesis? Sí, justo Sí. como científicamente qué es lo que pasa Ujú. y que por qué funciona. Hay cada vez más estudios, Ya. cada vez más, y cada vez descubrimos más y más y más. Pero uno de los estudios revolucionarios tiene que ver con algo que se le llama la red neuronal por defecto, o la red de modo predeterminado, también le llaman. Es una red de neuronas, la red más nueva que hemos generado en nuestro cerebro. Mm. Entonces, esta red, esta interconexión de muchas neuronas, entre otras cosas, se encargan de, por ejemplo, es toda la intercomunicación para tener una sensación de identidad, es decir, para tener una sensación de yo, que Mm. evidentemente eso es importante en la vida de todos, ¿no? Tener una sensación de quién soy, ¿no? De qué quiero, hacia dónde me dirijo, etcétera. También tiene que ver con los automatismos. Tiene que ver, por ejemplo, con esas cosas que en automático nos decimos a nosotros. O con saber abrocharnos los zapatos, con ponernos el cinturón de seguridad cuando vamos a conducir un auto, etcétera, ¿no? Entonces, ciertos automatismos hasta al bañarme, enjuagarme después de bañarme, etcétera. El famoso piloto automático. El piloto automático, exacto, está en esa parte de nosotros. Es una parte fundamental en la vida, por supuesto. También está ahí la posibilidad de tener un hilo conductor en el tiempo. Sentir cuál es el pasado,
cuál es el presente, cuál es el futuro. Y no confundir mis deseos del futuro como si fueran cosas que ya viví o lo que ya viví como cosas que voy a vivir después, etcétera. Tener un hilo temporal coherente, todo eso está presente de alguna manera interconectado con la red neuronal por defecto. Sí, no solamente ahí, pero principalmente tiene conexiones en esta red. Bueno, lo que sabemos es que los psicodélicos aflojan esta red. Al aflojar la red neuronal por defecto, todas estas conexiones que todos tenemos y que también lo tenemos a partir de los más o menos 25, 26 años, esta red se rigidiza un poco. Y se va rigidizando cada vez más y cada vez más y cada vez más conforme vamos avanzando en la vida. Es normal. Lo que se rigidiza es la mielina. La mielina es como una miel que ustedes han visto la miel que se cristaliza, ¿no? Y entonces se vuelve dura. Pero si tú a esa cristalización de la miel le pones un poco de calor, se ablanda de nuevo. Entonces, el psicodélico es como si fuera el calor. Ablanda esa miel, entonces ablanda y a veces se desconecta un poco o se afloja esta red neuronal por defecto. ¿Cuál es la ventaja de que se afloje? Permite nuevas conexiones. Conexiones que quizás de otra manera estaba siendo muy difícil que se realizaran, porque esta red ya ocupa el espacio. Al relajarse hay espacio disponible para nuevas conexiones. Y algo que se descubrió fantástico es no solamente nuevas conexiones, sino neurogénesis, generación de nuevas neuronas también. No al mismo nivel que las células de la piel, etcétera, pero a esa generación de nuevas células cerebrales la hay. Nuevas células cerebrales, nuevas conexiones entre las células. Se ha visto que le surgen dendritas a los axones de las neuronas, etcétera, para conectarse de nuevas maneras con otras neuronas, etcétera. Entonces, eso es fantástico. Es un periodo de oportunidad, es un periodo de ventana que nos da una gran oportunidad después de la toma del psicodélico y que se ha visto que puede durar al menos unos 20, 21 días, al menos. Recientemente surgió una investigación, hace como 2 meses, en donde veían que hicieron pruebas con imagenología cerebral, algo que hoy podemos hacer fantásticamente. Y entonces con imagenología cerebral vieron que después de 3 meses, algunas personas, no todos, algunas personas después de 3 meses todavía tienen mucha neurogénesis, su factor neurotrópico del cerebro está muy activo y entonces están generando nuevas conexiones, etcétera, etcétera, 3 meses después. Y quizás aún más, solo que no hemos tenido la posibilidad de investigarlo por mucho más tiempo. Pero algunos dicen, quizás en algunas personas puede durarles años. O sea, esa mielecita que se empieza a hacer así, no es en el momento que lo tomas el psicodélico, o sea, sigue. Es en el momento, pero continúa. Continúa. Exactamente, permanece. Entonces, eso es algo fantástico y justo parte de lo que se ve como uno de los principales potenciales. Porque, ¿qué ocurre? Te da la oportunidad de desarrollar nuevos hábitos o de dejar hábitos antiguos. Te da la posibilidad de desarrollar un nuevo sentido de identidad, un nuevo sentido de quién soy. O de eliminar un sentido de identidad que era muy doloroso, que era muy dañino, etcétera, etcétera. Da posibilidades fantásticas. Pero, como bien dices, lo que da es la posibilidad de generar cosas nuevas, no qué. Exacto. No qué. Imagínate tú tener una experiencia de 2 días con el chamán Jim Morrison y salir de ahí y ya. y llegar al contexto, entre comillas, de mierda en el que estabas, donde todo es igual de oscuro, en donde pasan esto, donde no hay acompañamiento, donde no hay. ¿Qué sucede entonces? Pues peor, ¿no? Se amplifica lo mala mierda. Se regraba todavía de una manera más profunda. Eso es parte de lo que necesitamos tener muchísimo cuidado. Imagínate una persona, yo siempre les digo a las personas que llegan conmigo a mi consultorio y me dicen, voy a ir a una boda y en la boda voy a tomar MDMA o chocongos, etcétera, etcétera. Siempre les digo, ok, hazte un favor. Los siguientes 15 días, no seas fan de series de asesinos seriales. No. Ponerte a ver series de asesinos seriales en estos momentos no va a ser la mejor idea. Igual ponte a estudiar algo que tienes ganas de hacer nuevo. Exactamente. ¿No? O sea, porque vas a poder aprender algo nuevo. Y a eso es a lo que nos referimos con minimizar los riesgos
y maximizar los beneficios. Claro. Es poder aprovechar ese periodo de ventana, ese periodo de oportunidad. E incluso hoy en día sabemos que hay ciertas estrategias para hacerlo más largo. Porque lo que se ha visto, a ver, ¿qué ocurre que algunas personas a los 3 meses todavía tienen mucha flexibilidad y otras personas ya no? ¿Qué hicieron diferente? Entonces hemos visto que hacen ciertas cosas diferentes que ayuda a que las personas permanezcan con más tiempo en ese periodo. Y la más común es contacto con la naturaleza. Fíjense qué interesante y qué hermoso al mismo tiempo. El contacto con la naturaleza, algo que la gente que vivimos en las grandes ciudades tenemos bastante perdido, es uno de los aspectos que más ayuda a mantener esa flexibilidad por más tiempo. También me gusta decirles, mira, hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que esa red neuronal se te va a volver a rigidizar. Y es una buena noticia porque significa que no vas a estar tan permeable, ¿no? Ujú. Vas a volver a recuperar una cierta estabilidad. Se te va a volver a rigidizar. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que esa red se va a volver a rigidizar. O sea, es una buena y una mala noticia al Claro. mismo tiempo. Porque sí, por un lado vas a volver a sentirte estable, pero por otro lado, al estar estable, ya esa posibilidad de aprendizaje ya se fue. Entonces, mientras esté, aprovéchala y cuídate. Y entonces, fíjate, hay algo interesante. Incluso visto de una manera muy escéptica. Si una persona se cuida 3 meses después de haber consumido el psicodélico, es más, después de haber consumido el placebo, se cuida 3 meses de no llenarse de pensamientos negativos. Se cuida 3 meses de no estar metiéndose en situaciones conflictivas. Se cuida 3 meses de tener la mejor vida que pueda tener. Incluso si consumió placebo, le va a caer muy bien. ¿Me explico? Le va a caer muy bien. Claro, claro. Pero sabemos por las investigaciones, porque obviamente hay investigaciones con placebo, y sabemos que aunque el placebo también tiene un efecto relevante, no, Sí, el mira. psicodélico es sorprendentemente más poderoso. De verdad, yo no tenía idea, o sea, qué padre explicación, que lo que pasa es eso, o sea, que tiene que ver con flexibilizarse, que aquí hablamos tanto de ser flexible. Es que de verdad, o sea, qué padre, como para los que somos muy racionales y que a veces necesitamos entender así, como pensar en que tu cerebro se flexibiliza y que tienes la oportunidad de en ese momento consumir cosas buenas, o sea, visuales, emocionales, todo para ese beneficio, pues es increíble. Y si el pretexto te lo da que te tomaste un chocongo, incluso aunque no fuera así, que sí es, pero aunque no fuera, si te da el pretexto de darte 3 meses de autocuidado, enhorabuena. Mira. Claro. Si tienes problemas, tuviste problemas de adicción, eres un adicto, ya no consumes nada, pero es un adicto, ¿se recomienda, no se recomienda? Es justo, depende qué psicodélico Ya. y depende en qué marco. Si hay gente que lo hace en términos cuidadosos y puede vivirlo sin problemas, porque la gran mayoría de psicodélicos no son adictivos, en contra de lo que normalmente se cree. No son adictivos. Hay algunos psicodélicos que sí. La ketamina sí es adictiva. El MDMA sí es adictivo, etcétera. Hay algunos que sí lo son, pero por ejemplo, los hongos, si los sí ves, no son adictivos. Entonces, no todos lo son. Incluso algunos de ellos son antiadictivos. Uno de los efectos que más se nota justamente es ese. Por ejemplo, hoy en día un psicodélico africano, la ibogaína o iboga, se está utilizando mucho y de hecho en México hay clínicas que se dedican a ese trabajo con personas adictas y a adicciones duras. Estoy hablando de adicciones a los opioides, adicciones al fentanilo, adicciones a la cocaína, etcétera, adicciones duras. Y hay gente que viene de todo el mundo a estas clínicas en México o en otros lugares donde, por ejemplo, Costa Rica también hay, etcétera, y van a tratarse con iboga, con ibogaína. Y algo que se ha visto, incluso hay un documental en donde sale este médico famoso Gabor Maté, hablando de lo maravilloso que encuentran en ese tratamiento, que ¿Es un hongo la iboga? no parece un chile. Ya. Es como una especie de chilito, es una planta, es un árbol, pero no solamente tiene la sustancia activa el fruto,
también las hojas, las ramas, el tronco, Órale. las raíces, toda la planta contiene ibogaína. Y se le llama iboga a la planta. Entonces, algunas veces lo que te dan es el fruto, pero más como por gusto o preferencia, Ujú. porque químicamente hablando te podrían dar cualquier parte de la planta. Ok. Entonces, muchas veces lo hacen polvo, ya te lo dan en polvo, etcétera. El asunto está en que la iboga, pero no es la única, ¿no? Pero la iboga es la más fuerte que se ha visto, que revierte por completo el síndrome de abstinencia. Entonces, como Loco. corta el síndrome de abstinencia, entonces la persona no tiene esta urgencia por volver a consumir. Y además, le da una sensación de necesitar darse una nueva oportunidad en su vida. Se ha Ujú. visto mucho eso. Entonces la persona quiere darse una nueva oportunidad y no tiene urgencia por consumir. Hmm, ajá. Eso no significa que ya no va a recaer, ¿me Ujú. explico? Porque él tiene que Le da un echarle buen ganas. Sí, bueno, arranque, ahí le ya da un viene, sí, es un arranque arranque Exacto. para que la poderoso. abstinencia no sea tan horrible. Y si regresa al mismo contexto en donde todo mundo usa y todo mundo lo presiona Sí. por usar, Seguramente. ajá, pero efectivamente, si tiene un contexto cuidado, es un contexto protegido, le da una oportunidad tremenda y es poderosísimo antiadicción. Bueno, Jackie, aunque hay mucha promesa de diferentes frentes, a hoy, ¿cuáles son como esas áreas en donde empieza a haber cierto consenso que hay ciertos psicodélicos que están siendo exitosos? Ujú. La adicción es una de ellas, en donde todos tienen estudios de comprobación que son efectivos, aunque la que lleva la punta de lanza es la iboga. Pero es casi cualquier psicodélico puede servir para la adicción. Esa es una de las áreas. Otra área es la depresión resistente al tratamiento. Esas depresiones de gente de años que ya probó este antidepresivo, este otro, este otro, este otro y nada. La depresión resistente al tratamiento es otra que está viendo muchísimo éxito. También la ansiedad y depresión que experimentan personas en enfermedades terminales, que Mm. están con un cáncer terrible y les queda poco tiempo de vida y están teniendo muchísima ansiedad. Les has funcionado fantástico, muchas veces porque tienen experiencias que la gente identifica como experiencias cercanas a la muerte y los descubre mucho más que como si le quitara el miedo. El miedo, exacto. Le quitara el miedo. Y entonces se viven con menor ansiedad hacia la posibilidad de la muerte, de morir. También empieza a haber mucha investigación ahorita con trastornos de la conducta alimentaria. Hay mucha investigación en esa línea. Hay investigación en neurodivergencias también. Investigación en algunos tipos de Asperger, por ejemplo, o de autismo incluso, ¿no? También hay investigación muy importante en trastorno de estrés postraumático. Mm. Y hoy sabemos que el trauma está como en la génesis de muchos de los sufrimientos humanos. El trauma ahí está, en la génesis. Y parece ser que es por eso los psicodélicos pueden parecer panacea. No, no son panacea, pero muchas veces van a ayudarte a trabajar con algo que puede generar muchos diferentes tipos de trastornos o de situaciones muy incómodas, de mucho sufrimiento, el trauma. Entonces, mucho tiene que ver con ayudar a sanar el trauma también. Y ha empezado a haber incluso ahorita investigaciones en cosas fisiológicas, como por ejemplo, hay investigación de la migraña en racimo. Esta migraña que abarca toda la cabeza y que es de las más difíciles de tratar, ¿no? Migraña en racimo, dolor crónico, también gente que tiene dolor crónico por años y que parece ser que con 3 dosis de ciertos psicodélicos en cierto contexto, de pronto el dolor desaparece. Wow. Yo fui testigo de una mujer que llegó conmigo y ella lo daba por hecho. Tenía esta parte del labio, la parte superior izquierda, paralizada e insensible. Paralizada e insensible. No sentía nada. Ella, por un accidente automovilístico años atrás. Ella ya lo había aceptado como parte de su vida. Punto. Se va a una fiesta, consume chocongos y se le quita. De pronto puede mover el labio. De pronto siente algo que llevaba años sin sentir y que los médicos le habían dicho, pues probablemente ya, o sea, acostúmbrate, aquí se va a hacer el resto de tu vida.
¿no? Entonces, hay estudios en líneas también de lo que puede ocurrir neurológico por ahí. Pero estas líneas son las principales en este momento. Y las sustancias que más están investigando son la ibogaína, se está investigando mucho el MDMA, se está investigando mucho la psilocibina de los honguitos, los hongos psilocibes, y está empezando a haber cada vez más investigación también con 5-MeO-DMT, y que es lo que también le llaman en su versión orgánica, por decirlo así, el sapo. Ujú. El nombre químico es 5-MeO-DMT. Y también con DMT, que es la sustancia activa de la ayahuasca. Ujú. Y hay investigación con ayahuasca también, aunque menor, pero sí hay investigación con ayahuasca. Y algunos están haciendo más la investigación con el DMT, que es propiamente la sustancia activa de la ayahuasca, pero de forma química o de forma herbal, en otras vías distintas a otras preparaciones distintas a la ayahuasca, como tal. Si tuviéramos que decir 3 errores que la gente puede, pero como ya se me fue la palabra. 3 errores que la gente comete, o que para que no cometan cuando van a Sí. consumir psicodélicos. La primera sería no investigar. Entonces, no detenerte a investigar. Hay un antropólogo, creo que era antropólogo o biólogo, no me acuerdo. Bueno, este hombre, investigador de los psicodélicos de los años 60, se llama Terence McKenna, y tiene una frase que me gusta mucho que dice, cuando piensas consumir una nueva sustancia, el primer lugar al que tienes que ir es a la biblioteca. Ujú. Y se refiere a investiga. Sí. O sea, investiga por fuentes confiables, porque luego hay cada fuente, ¿no? Sí. Pero investiga de fuentes confiables, de fuentes serias. Eso es fundamental, primero. Ujú. Segundo, no importa cuánta experiencia tengas, contigo mismo o con otros, no te confíes. Estas experiencias son experiencias a las que hay que tenerles respeto. No en balde para los pueblos originarios, que son pueblos que han usado este tipo de sustancias por siglos para fines curativos, terapéuticos, ceremoniales, etcétera, le llaman experiencias de lo sagrado. Ujú. Porque son experiencias que nos trascienden, que van más allá de nosotros, con un enorme poder. Entonces, no te confíes. Ujú. No importa cuánto hayas estudiado, no De importa acuerdo. cuántas experiencias tengas, no te confíes. Esa es la segunda. Y tercera, cuida muy bien dónde y con quién. Mm. ¿Qué, dónde y con quién? Son 3 situaciones que no puedes descuidar. Si tú cuidas qué, en el qué se incluye cuánto, por supuesto. ¿Qué, dónde y con quién? Ya empiezas a tener muchas mayores posibilidades de tener una experiencia segura, una experiencia cuidada. Ok. Yo diría, si tú no descuidas cualquiera de estos 3, estás cometiendo errores que muchos cometemos o hemos cometido, yo los he cometido, ¿no? Ujú. Y que espero no volverlos a cometer. Ujú. Maravilloso. Porque son, por supuesto, pueden darnos fuertes regañadas. Claro. Ujú. Vamos a hablar un poquito De ti. del hombre detrás de... Mm, el Porque hombre aquí en el detrás de rincón todas nadie las se salva, ¿eh? teorías. Sí. Aquí creamos... parte del objetivo del Rincón de los Errores Ujú, era enviar un mensaje al mundo de decir, haga un poquito más de humildad, ujú, no sienta que tiene la certeza de todo, todos nos equivocamos, y parte de eso fue crear algo que llamamos el error favorito, ujú, que era una forma de decir, pues hay decisiones, errores que hemos cometido que uno mira hacia atrás y de pronto ya no son un error, ya no los vemos así, porque quizás fruto de ello tuviste un aprendizaje que se volvió algo importante para tu vida o algo ujú, valioso. Al punto que incluso llegas a agradecer porque te hizo girar un camino de alguna manera y hoy tal vez no lo consideres un error. Por eso lo llamamos afectuosamente un error favorito. mm, ¿Cuál ha sido tu error favorito, mm, Jackie? mm. ¿Cuál escogerías para este Fíjate, episodio? Ujú. sí, con el paso del tiempo son errores que puedo reconocer lo que he aprendido de ellos y que hoy me han dejado una enseñanza. Sin embargo, híjole, no, nada más de acordarme, no estoy seguro que quisiera repetirlo de cualquier forma, ¿sabes? Es como de, si regresara el tiempo, buscaría evitarlo de cualquier manera, Ujú. porque me la pasé muy mal. ¿No? Y en este tema en particular, sí, en este tema en particular,
Yo tenía este trato con mis amigos, con mis 2 colegas, de que nos veíamos una vez al mes para rotar quién tenía la experiencia, y así cada uno de nosotros tendría la experiencia cada 3 meses, que es lo Ok. que sugería el protocolo. La experiencia cada 3 meses, dejar pasar 3 meses entre una y otra. Y entonces, como éramos 3, nos veíamos una vez al mes y rotábamos quiénes cuidaban, quiénes hacían de terapeutas y quién hacía de paciente, ¿no? Era difícil, comenzaba a ser cada vez más difícil para nosotros apartar la fecha, porque tienes que reservar todo el día, etcétera, etcétera. Llegó la fecha que me correspondía a mí y, mis 2 compañeros me avisaron de último momento que no iban a poder acompañarme. Y hice berrinche, Y lo hiciste solo. hice berrinche y lo hice solo. Y ha sido una experiencia espantosa, espantosa. Afortunadamente para mí, pude marcar el teléfono, que no me era fácil. O sea, me fue muy difícil marcar el teléfono, marcarle a otro amigo, pedirle que por favor, otro amigo terapeuta, también colega, que además sabía de mi experimentación y que alguna vez me había dicho: "Algún día invítame", ¿no? Entonces, recordé eso, Ujú. ¿no? Y entonces le hablé por teléfono a él, ¿no? Y le dije: "¿Puedes venir?". Y afortunadamente para mí, me dijo: "Voy para allá". Llegó en 15 minutos y fue fantástico tener a alguien a quien agarrarle la mano, mientras yo sentía que el abismo me absorbía. Ajá. Fue, o sea, una experiencia espantosa, no quisiera tenerla nunca, no quisiera recomendársela a nadie más, pero sobre todo, no quisiera tenerla nunca solo. Solo. Ujú. Es, si algún día he de tener otra experiencia así, quiero tener a alguien de mi confianza a quien tomarle la mano. Ujú. Ujú. Entonces, ese fue un error del que aprendí a no repetirlo nunca. Sí. Pero cuando te oí, me vino otro. Y ¿saben qué es lo peor? Que lo he repetido. Tiene que ver con haber lastimado a alguien, Ujú. pero haberme dado cuenta, lastimé a mi padre. Ujú. Y haberme dado cuenta que lo lastimé, me dolió en el alma. Hasta ahorita lo dije y hasta sentí así como gachito, ¿no? Em, y me enteré el día de su muerte, Mm. ¿no? Entonces fue para mí muy duro, porque cuando mi padre murió en el 2008, ya tiene bastantes años, ¿no? Em, Me encontré con su agenda y la abrí y me di cuenta que su agenda, él no la usaba como agenda para qué voy a hacer mañana o en una semana, sino la usaba como una especie de diario. Escribía lo que había hecho cada día, ¿no? Como que escribía en las noches, hoy fui a tal lugar, hice tal cosa. Ajá. Entonces, en una gana de conectarme con mi padre, acababa de morir, me puse a leer su diario. Ujú. Y me encontré con que unos 7 meses atrás, ujú, yo le había pedido que fuera a mi casa, porque yo tenía trabajadores en casa y tenía que salir para que él se quedara vigilando a los trabajadores, Ujú. ¿no? Y entonces fue a mi casa y ese día yo había tenido un muy mal día, con mi pareja. Estaba yo de un humor espantoso. Lo único que recuerdo es eso, que había tenido un muy mal día con mi pareja. Pero él escribe en su diario: "Jackie me trató con desprecio". Mm. Puf, haber leído eso, uf, no fue, o sea, ya había llorado su muerte, pero en ese momento, o sea, no podía, era casi me asfixiaba el llanto, ¿no? Seguí leyendo, y al día siguiente, mi padre escribía: "Fui a ver a Jackie de nuevo, ujú, y pude abrazarlo y besarlo, porque no me importa cómo me trate, es mi hijo y lo amaré por siempre". Mm. Y entonces, leer eso de mi padre justo después de lo otro, fue también, por un lado, sanador, pero por otro lado, dolorosísimo. También darme cuenta que acababa de perder a un hombre que me amaba de esa manera, Ujú. ¿no? Y, eso me ha dejado mucho la enseñanza de no quiero lastimar a la gente que quiero, Mm. no quiero lastimarla, quiero ser más consciente.
pero no diría que no lo he vuelto a cometer. Ujú. Quizás un par de veces, 3 veces más, de haber lastimado íntimamente, no con una tontería, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Íntimamente a alguien que amo y que me ama. Ujú. Entonces, cuando dijiste error favorito, lo vivo como mi favorito porque es el que no quiero que se me olvide nunca. Sí. Ujú. Es el que quiero tener presente. Ujú. No me gustaría haberlo cometido. Si repetiera el tiempo, me gustaría hacerlo distinto. Quitarlo. Ujú. Pero haberlo cometido es algo que no quiero perder de mi vista hoy. Ujú. Claro. Para no volverlo a cometer. Entonces fue lo que me apareció de inmediato cuando explicaste a qué te referías por error favorito. Ujú. Hermoso, porque por eso son favoritos, porque uno le cambian la vida para Mm. bien o para no volverlo a hacer. Ujú. Qué buen Oy- recordar ese error. Sí, Es un error que los que lo hemos cometido o no lo hemos cometido, deberíamos tenerlo ahí casi que tatuado. Ujú. sí, Cómo cuidar a la gente que amamos. Sí. total. Ujú. Me encanta eso para cerrar. Voy a hablar tantito de su libro. Ah, sí. Este par escribió un libro que además tiene la palabra de nuestro podcast. Ujú. Errores. Y que aparte el podcast se trata de diálogos sobre los errores. Exactamente. Diálogo sobre los errores del terapeuta. Encuentro entre dos miradas existenciales. Los dos se compartieron sus errores, ¿cierto? Como terapeutas. Este es un libro para todos, es un libro para los terapeutas, es un libro para... No es para los terapeutas. Yo creo. Ajá. Yo creo que es un libro para todos, Ujú. pero claro, especialmente para los terapeutas Ok. que tienen la apertura para aprender de otros errores, que quieren no perder su humanidad pensando que son doctores, Mm, pensando que son infalibles, pensando que todas se las saben, pensando que son más que los otros porque mm, son terapeutas. Eh, Creo que es un libro de un camino que nunca se acaba, que es la humildad. me Cómo encanta. cada vez te puedes hacer más humilde. Ujú. Y creo que para todos, porque también pueden aprender cosas en términos De historias. de historias y de cómo los terapeutas no son dioses, ni seres sobrenaturales, tan solo personas que han construido un saber y que en compañía del saber que trae quien está buscando algún tipo de mudanza o de autoconocimiento o de desarrollo, juntos pueden tomarse de la mano y caminar. Ujú. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar directamente en el Círculo Existencial, en el Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Ahí lo vamos a tener a el precio más barato posible en el Círculo Existencial, pero también pueden obtenerlo, bueno, voy a estar yo enviando siempre que Fren tenga disponibles también él, pero además en Amazon. Perfecto. En Amazon está Yo ahí pido tanto, todos mis libros. tanto en vía electrónica como en vía física. Se puede Maravilloso. pedir en Amazon. Qué bien. Pues, si te quieren encontrar, Jackie, ¿dónde te Pues mira, encuentran? principalmente hoy solo manejo una red social, es la única que manejo, porque descubrí que me estaban robando demasiado tiempo y Ujú, que entonces conservé la que me robaba menos, que es Instagram. ujú. Yo también solo Entonces tengo. me encuentran en Instagram como @JackieExistencia. Perfecto. Jackie es con Y y con Q, ¿no? @JackieExistencia. Ahí me encuentran en Instagram y a veces la gente me pide mis datos para a lo mejor una consulta o hacerme alguna pregunta, etcétera. Y ahí en el Instagram puede ser perfectamente posible. Perfecto. Pues muchas gracias. Yo Muchas gracias, aprendí Rubén. muchísimo. Estuvo genial. Muchas Sí, gracias. genial, espectacular. Gracias. Campanita, Suscríbanse. suscríbanse.